gentileza del doctor Pablo Redeman, quien es académico de la Universidad de la Frontera, porque nos parece interesante hacer un alto en la rutina diaria y también poder conversar de estas temáticas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar de que es un tema a veces un poco olvidado y muy importante. No, usted, la disposición de su tiempo para entregarnos el conocimiento. ¿Es tan importante esta patología, esta enfermedad que da para que sea un día al año recordada mundialmente? Absolutamente. La osteoporosis se denomina una epidemia silenciosa. Silenciosa porque no es tan llamativa como otras enfermedades que matan, si bien la osteoporosis en algunas de sus consecuencias también puede hacerlo, pero es tremendamente frecuente y afecta con mayor importancia a un grupo de la población que en nuestro país está creciendo de manera exponencial, que son los adultos mayores. Y si estamos hablando de darle importancia a los adultos mayores y a la salud de los adultos mayores, osteoporosis es un ejemplo perfecto para eso. Es decir, esto está asociado a la edad, no se registran casos en niños, jóvenes ni adultos, sino que ya en la línea de los adultos mayores. Muy buena su pregunta. Una precisión, no es que la osteoporosis como enfermedad no exista en otros grupos etarios, pero es mucho más frecuente después de los 50 años y en los hombres después de los 65. Tal vez valga la pena precisar que la osteoporosis es una condición en que se produce una disminución en la cantidad y calidad de hueso. Y eso, a la larga, va asociado a un aumento de la consecuencia más temida, que son las fracturas. Entonces, al empeorar la calidad, aumenta el riesgo de fracturas y esa es la consecuencia que nos debe preocupar más. Ahora, ¿esto es irreversible? ¿Se puede oportunamente, como todas las patologías de nuestro cuerpo, o la gran mayoría, con un tratamiento oportuno, retardar o mejorar la condición del sistema esquelético? Muy razonable lo que usted dice. En medicina en general, lo que uno trata de hacer es prevenir, tratar de evitar que el problema se produzca. Entonces, esta es una condición, una enfermedad de la cual hay que preocuparse desde la infancia. Los huesos se van, en el fondo, constituyendo y fortaleciendo a través de la etapa de la infancia y la adolescencia y se alcanza como la mayor masa ósea alrededor de los 30 años. Entonces, toda esa etapa de la vida, desde el nacimiento hasta los 30 años, estamos construyendo nuestros huesos. Tener una vida activa en el sentido de hacer ejercicio regular, tener una alimentación adecuada en la cual los lácteos son muy importantes, son, yo diría, tal vez los dos elementos que me gustaría resaltar como elemento preventivo. Ahí están apareciendo algunas fotografías. Estas son las fracturas. La fractura de cadera, las fracturas vertebrales, la fractura de muñeca, que son de las fracturas más frecuentemente asociadas a osteoporosis. No son las únicas, pero son de las más frecuentes. Y eso es lo que queremos prevenir. Si no podemos prevenir, tratar de hacer un diagnóstico precoz de la condición que facilita que esto se produzca, que es la presencia de la disminución del contenido de calcio en los huesos, o sea, lo que se denomina como osteoporosis. ¿Qué medios tenemos para eso? Bueno, hay algunos factores de riesgo que se pueden evaluar y existen algunos exámenes específicos que se pueden realizar con ese objetivo. Pero reitero, lo principal es tratar de prevenir. Esto que se muestra ahora en pantalla Sí. Es algo que todos hemos visto y tenemos familiares probablemente en que nos hemos dado cuenta que empiezan como a encorvarse un poco, empiezan a perder estatura y esa es una señal que muchas veces se asocia a la presencia de fracturas vertebrales. Entonces son elementos a veces sencillos que si se tiene el conocimiento puede llevar a identificar un problema de manera temprana, de manera precoz.
En Mejor. esta fotografía ahora se muestra enfatizar el hecho de que este es un problema mucho más importante en la medida que va aumentando la edad. Y ustedes ven cómo estas curvas van elevándose en la medida en que va la población envejeciendo. Mientras más a la derecha de la curva es a mayor edad. Y las mujeres recién escuchábamos que hay un Un congreso en congreso, relación a equidad de sí. género. Bueno, aquí lamentablemente las mujeres se ven mucho más afectadas que los hombres ¿Y eso por qué, y es una doctor? patología. ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Por Muy qué la buena mujer? pregunta. La razón fundamental tiene que ver con que las mujeres tienen una protección especial dada por sus hormonas. Y en relación a la menopausia, empiezan a disminuir los niveles de estrógenos y eso en general se asocia a un aumento de la pérdida de masa ósea. En esta diapositiva que están mostrando ahora, enfatiza la preocupación fundamental, que es lo que pasa un año después que una persona ha tenido una fractura de cadera. 1 de cada 4 puede morir después de una fractura de cadera. Y en el caso del deterioro de la calidad de vida, algunos quedan con una discapacidad permanente o son incapaces de tener una marcha independiente, requieren de ayuda, de un bastón. Entonces, la consecuencia de una fractura en el caso de las caderas puede asociarse a mortalidad y además a un deterioro de la calidad de vida muy importante. Doctor, a medida que vamos revisando todo esto, uno se da cuenta la importancia de tener esta información respecto de cómo tenemos que no solo proteger otros órganos de nuestro cuerpo, sino también el aparato esquelético tiene que tener también una permanente preocupación de parte nuestra. Sí, absolutamente. A veces se piensa que los huesos son como una estructura inerte, que no tiene mayor vida, pero la verdad es que el hueso está en constante remodelación o recambio y más o menos cada 10 años hemos recambiado todo el hueso de nuestro esqueleto. O sea, los huesos que teníamos a los 40, a los 50 no son los mismos, externamente, el aspecto, etcétera, pero internamente el hueso está en constante remodelación o recambio. Y eso hace muy importante el cuidarlo, el darle los estímulos adecuados para que pueda hacer ese proceso de recambio de manera adecuada. Ejercicio, dieta adecuada con alto contenido en lácteos, el tratar de evitar hábitos negativos, el exceso de alcohol, el sedentarismo, son factores que contribuyen negativamente. Ahí están mostrando de manera muy gráfica lo que les mencionaba antes de la densidad ósea, cómo se va construyendo el hueso y alrededor de los 30 años es donde se alcanza este pic de masa ósea. Entonces, toda esa fase antes de los 30 años es muy importante lo que hagamos en este caso con nuestros hijos, con nuestros nietos y después teniendo ya una edad suficiente, la importancia de la responsabilidad en cuidar los huesos. Y ahí me imagino fundamental, como también es en el adulto mayor, la alimentación es en el niño y en el joven. Que esa alimentación sea sana, que es tan difícil hoy día por toda la oferta que tenemos, pero que debe considerar leche, huevos, proteína que le permita fortalecer sus huesos. Toda la razón, Miguel Ángel. La alimentación balanceada es clave y eso, de paso, decir que se mantiene ese requerimiento hasta el último de nuestros días. Y aquí aprovecho de tocar un punto bien particular que tiene que ver con un mito urbano, es que después de cierta edad el calcio ya no serviría, ya no sería necesario, nuestro cuerpo no sería capaz de absorberlo. Y eso es falso. Hay una disminución en la capacidad de absorción del calcio en la medida en que vamos avanzando en la edad, pero no es que la perdamos por completo. Entonces, el calcio y la alimentación saludable la vamos a necesitar siempre. Doctor, una vez que aparece esta patología en nuestro cuerpo, ¿hay algún tratamiento, algún medicamento que pueda ayudar a sostener o a bajar los efectos de lo que pueda suceder en nuestro aparato esquelético?
Por supuesto que sí. O sea, aún habiéndose producido el problema que, insisto, lo ideal sería tratar de prevenirlo. Existen tratamientos y existen tratamientos que son bastante efectivos. ¿Efectivos en qué? En disminuir el riesgo de fractura. Eso es lo que nos preocupa al final. Esto podemos hacer una suerte de analogía con la hipertensión arterial. Las personas que tienen la presión alta, la preocupación fundamental es por los riesgos o efectos cardiovasculares que tiene la presión elevada. Infarto, accidente cerebrovascular, etc. Aquí en la osteoporosis sería como el equivalente a la hipertensión, pero la consecuencia que nosotros tenemos que evitar son las fracturas. Entonces, volviendo a su pregunta, sí existe tratamiento, siempre el calcio y la vitamina D van a ser dos elementos básicos y hay distintos grupos de fármacos, algunos que son, yo diría, extremadamente baratos, que usados de manera adecuada y oportuna tienen un efecto sobre tratar esta patología. Ahora, siempre primero tiene que haber un especialista, un médico que entregue, ¿cierto?, la receta adecuada. Muy de acuerdo. Lo importante, como digo, es que una vez hecho el diagnóstico se pueda proceder al tratamiento. Esta es una enfermedad tan frecuente que la verdad es que todos los médicos debieran tener los conocimientos fundamentales que le permitieran guiar o ayudar a los pacientes. No van a ser finalmente los especialistas quienes veamos la mayor parte de los pacientes que tienen esta enfermedad. Y son los médicos generales, que son el primer contacto que tiene la población, quienes van a estar al lado de ellos, van a poder buscar hacer el diagnóstico precoz y debieran ser capaces de prescribir correctamente. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué me avisa mi cuerpo que me está pasando, estoy afecto a la situación de la osteoporosis? A ver, por eso decíamos antes que esto se le ha llamado epidemia silenciosa. Silenciosa porque no produce mayores síntomas o no produce síntomas que sean muy llamativos. Y muchas veces el diagnóstico se hace cuando la persona sufre una fractura. La verdad es que por ello se busca el tratar de identificar factores de riesgo, hábitos inadecuados, alimentación inadecuada, bajo peso. Aquí están apareciendo algunos factores de riesgo en la pantalla. Así es. Esto aumenta con la edad, es más frecuente en las mujeres. Si ha habido algún familiar, particularmente los padres que han tenido fractura de cadera, si la persona ya ha tenido una fractura o si tienen ciertas enfermedades, eso se asocia a un mayor riesgo. Y hay otros factores de riesgo que tienen que ver con los hábitos, que si se puede hacer un clic adicional probablemente van a aparecer, que tienen que ver con lo que decía exactamente, el bajo peso, déficit en vitamina D, calcio, la masa ósea disminuida que se mide a través de este examen que se llama densitometría ósea, el tabaquismo, el fumar no tiene ningún beneficio, solo tiene riesgos. Sí. Y se asocia a una multiplicidad de cánceres y se asocia a osteoporosis. En fin, es largo lo que uno pudiera hablar del tabaco. El consumo excesivo de alcohol, entendiendo como tal más de 2 unidades de alcohol diaria, tomarse más de 2 cervezas o más de 2 copas. Beber con moderación se ha demostrado que tiene algunos efectos beneficiosos. Y ciertos fármacos como los que aquí aparecen. Entonces, otro dato así como significativo es esto que les mostrábamos antes en una gráfica, cómo las mujeres sobre todo van tendiendo a encorvarse, puede ocurrir en los hombres también, pero más en las mujeres, y perdiendo estatura. Esa es una cosa que debiera llamar la atención y preguntar, conversar con su médico y ver que si se pueden evaluar. Lo que grafica es el examen más común para hacer la medición de masa ósea, que es la densitometría ósea, que es un examen que usa rayos X, pero que tiene una irradiación inferior a una radiografía de tórax, que no tiene ninguna molestia, el paciente no siente ningún malestar y se debe posicionar de distintas maneras, que es lo que se trata de mostrar en esa gráfica. ¿Y este examen se hace acá en Temuco?
Sí, seguro. Se hace en Temuco. Lamentablemente la distribución en el sector público no es muy amplia. Está en el hospital regional y en el hospital de Padre de las Casas, pero hay muchos centros en el área privada que disponen de ese examen. Se está mostrando ahora una gráfica en relación a alimentos. Esto está tomado de la IOF, la International Osteoporosis Foundation, en que para enfatizar que lo que más aporta calcio en la alimentación son los lácteos. Y aquí hay ejemplos de leche, de queso, de yogur. Un yogur aporta más o menos 200 miligramos. El requerimiento diario recomendado de calcio es alrededor de 1 gramo, de 1000 miligramos. Por lo tanto, si uno tuviera que decir, bueno, ¿qué es lo que yo debo potenciar en mi alimentación? Son los lácteos. Hay personas que tienen intolerancia a la lactosa, eso se entiende. Hay alimentos que son sin lactosa, pero son más caros, pero ahí en ese caso se puede suplementar. Hay muchos suplementos de calcio que usados correctamente van a ser de beneficio. Sí, estaba viendo ahí, doctor, que en definitiva, si uno se potencia con un vaso de leche, un yogur, un trozo de queso, puede ir entregándole al cuerpo y particularmente a nuestros huesos los requerimientos diarios. Correcto. Uno puede aportar en su alimentación una cantidad adecuada de calcio. Algunos logran el gramo que yo les decía, pero muchas veces igualmente tenemos que suplementar a pesar de que haya cierto consumo de lácteos. Ahí quisiera hacerles una breve mención. Hay una serie de sustitutos de leche. Ustedes han visto leche de algunos frutos secos, en fin. El aporte de calcio de esos tipos de leches es muy bajo. No reemplazan la leche convencional o tradicional. Ah, perfecto. Hay una consulta acá que me dice cómo poder, todos los cuerpos son distintos sin duda, saber cuánto estoy recibiendo de calcio y de alguna manera eso para ir balanceando mi alimentación. Es decir, yo no sé si con las porciones que usted me da, las características de cada uno, alcanzo la fijación de calcio que necesitan mis huesos. Ahí se agregó otro elemento interesante. Uno es la cantidad de ingesta y otro es, comillas, la fijación, la absorción y finalmente que llegue al hueso. Bueno, respecto de la ingesta, existen disponibles en Internet una multiplicidad de tablas dietéticas que contienen los miligramos de calcio asociados, parecido a lo que se mostró en la gráfica anterior. Pero el otro elemento fundamental es la vitamina D. Y qué bueno que aparezca el tema porque la vitamina D es una vitamina que en una proporción muy pequeña recibimos en la alimentación y el 80% de la vitamina D corporal proviene de la exposición solar. Por lo tanto, en esta parte del país, que estamos alejados del Ecuador, el déficit de vitamina D es extremadamente extendido. Hay estudios hechos a nivel nacional y se estima más o menos que 2 de cada 3 personas en nuestra región tendrían déficit de vitamina D. Entonces, eso es también conveniente conversarlo con su médico, eventualmente medir niveles de vitamina D y no solo suplementar calcio, sino que también vitamina D. Doctor, en este país que es tan largo y angosto y que tenemos todas las variedades de clima del mundo, esta pregunta la hago simplemente porque me da la sensación que, por ejemplo, de la cuarta región hacia el norte no es necesario suplementar la vitamina D porque ellos tienen permanente más sol que, por ejemplo, desde el Biobío al sur. Nosotros tenemos también mucho menos exposición al sol, producto de la condición meteorológica que acompaña esta distribución territorial de nuestro país. Sí, parcialmente correcto lo que usted dice. El déficit de vitamina D es menos frecuente en la zona norte del país, pero tampoco es que no exista. La absorción de la radiación ultravioleta y el efecto sobre la piel también tiene que ver
con el tipo de piel, y hay algunas otras características que inciden sobre finalmente la producción de vitamina D en nuestra piel. Entonces, le mencionaba esto que se ha estudiado a nivel nacional y en ese estudio nacional no es que no haya déficit en el norte, es menor que en la zona sur, tal como usted lo mencionaba, eso es correcto. Perfecto. Doctor, fíjese que hemos aprendido algo más. Alguien me dijo, no te duermas sin aprender algo nuevo, y hoy día ya cumplí la pega al mediodía. Así que ha sido muy claro, me ha encantado esta conversación. Creo que son temas que hoy día, usted lo decía, en el mundo y particularmente en Chile, nos estamos envejeciendo al paso de los años y por lo tanto estos son los temas que tienen que mantenernos absolutamente en el conseguir información para evitar situaciones posteriores. De acuerdo nuevamente. En realidad este es un tema que yo creo que debiera ser de la mayor importancia para las generaciones jóvenes. Se estima que el 2050 en nuestro país, 1 de cada 3 personas va a tener más de 60 años. Y por lo tanto, problemas como este, que se asocian a población de más edad, van a ser cada vez más frecuentes y por ende un problema de salud pública muy significativo. Muy bien. Entonces, decir que la osteoporosis es una enfermedad de los viejos es una situación que es incorrecta, es por falta de información, es un tema que nos debe preocupar incluso cuando somos niños para evitar a futuro tener este tipo de enfermedades. Doctor, ha sido un agrado compartir estos momentos con usted y hasta cualquier instante, cuando usted lo requiera, seguimos conversando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer y agradezco nuevamente a Ufromedios la oportunidad de poner en conocimiento de la gente esto que es tan importante. Gracias.